Entonces esto de aquí es como lo que suelen irles mejor, porque en realidad hay varios ítems, pero les suele ir mal, o sea, no les suele ir tan bien porque está el caso del caso promedio, porque es lo más difícil. ¿Ya? Así que atentos con esto. Pregunta número 10. Entonces tenemos el algoritmo de ahí, que es básicamente buscar sobre un arreglo, y lo que le vamos a preguntar va a ser, bueno, el algoritmo puede ser cualquiera, pero le vamos a preguntar siempre por el mejor caso, el peor caso y su notación asintótica para el tiempo de ejecución del algoritmo en un caso general. Es decir, que no estoy interesado en ningún caso particular, solamente quiero acotar el tiempo usando algunas de las notaciones que utilizamos en clase, ¿cierto? Que puede ser hacer el θ, el o, omega, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos algoritmo A, ¿ya? Y fíjense que ahí les dice que exactamente el algoritmo busca cosas dentro, busca X dentro del arreglo A, y que lo único que voy a medir el tiempo de ejecución va a ser la cantidad de comparaciones del tipo triangulito y triangulito guión bajo. Así que ustedes, si les hacemos algo así, van a preocuparse en qué vamos a medir el tiempo. Profe, pero eso lo van a explicitar en la pregunta o En la pregunta. Aquí está explícito. ¿Sí? Es que había unas que no nos decían, te decían cómo vamos a considerar esta o considerar otra. Sí, por ejemplo, hay unos por ahí que consideran el menor igual y el igual. ¿Sí? Ya. Pero sí, siempre está especificado. ¿Ya? Ya. Entonces, eso, vamos a ir el tiempo con eso. ¿Y qué otra cosa más? Se me fue lo que iba a decir. Ahí fíjense que, teóricamente es como anecdótico el que lo voy a decir. Vamos a medir eso porque específicamente con lo que medimos en las cotas inferiores son con árboles de decisión, ¿cierto? Y los árboles de decisión hacían comparaciones de ese tipo. Entonces, por eso estamos interesados en contar esas cosas y no lo otro, ¿cierto? Para decir que nuestro algoritmo es eficiente dado la cota inferior que dimos, por ejemplo. ¿Ya? Y para la búsqueda dimos la cota inferior de... ¿Cierto? Y creo que había un duda. No puede ser. ¿Ya? Si contamos la infructosa. ¿Ya? Entonces, por eso estamos interesados en esas comparaciones de... ¿Ya? Entonces, fíjense que el algoritmo parte con un índice raíz de n, ¿cierto? Y va iterando sobre el arreglo, sumándole ahí la iésima iteración más raíz de n. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, el algoritmo lo que está haciendo es verificando que por cada raíz de n elementos, si es que el elemento que estoy buscando es menor a esta fracción de elementos que son exactamente raíz de n, ¿cierto? Y si no está ahí, me voy a saltar al siguiente bloquecito o segmento, ¿cierto? Que todos son también raíz de n, ¿ya? Y así, así, hasta que termine, ¿cierto? Y cuando me dé cuenta de que el elemento, por ejemplo, si es menor al elemento que está justo en esta posición, voy a entrar al bloque, ¿cierto? Y voy a empezar a iterar desde la posición iésima menos raíz de n, ¿cierto? Porque necesito como, de alguna forma, mover de aquí a aquí, ¿cierto? Y voy a empezar secuencialmente, fíjense, a buscar el elemento 1 a 1 a ver si está. ¿Ya? ¿Sí? ¿No partiría de uno más adelante de eso? El que Mm, sale I menos raíz de n más sí, 1. exacto. Pero si le resto el raíz de n, como que quedaría justo en el último de acá, ¿cierto? Entonces el más 1 es para que quede justo en el principio, en el primer elemento del bloquecito. ¿Sí? Ya. Entonces, eso. ¿Sí? Fíjense de que no es trivial deducir eso solos, ¿sí? Creo que ahora salió fácil porque estaba yo y porque he visto varias veces este ejercicio, pero no es fácil. Así que tienen que colocarle numerito a estas cosas y empezar a, de alguna forma, rutear el código para saber qué es esta cosa, va a estar haciendo esto, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, dado que ya sé el comportamiento del algoritmo, ¿cuál sería el tiempo de el mejor caso? Que el elemento que estamos buscando es 1. El elemento que está el primero, ¿ya? ¿Y cuántas comparaciones va a tener que hacer el algoritmo para darse cuenta que el elemento está aquí? 2. 2. ¿Por qué?
El arreglo grande y dentro del arreglo. Exacto, tiene que descartar primero de que va a estar de aquí hacia atrás, ¿cierto? Que es esto de aquí, ¿cierto? Va a hacer una iteración y se da cuenta que, me pasé, ¿cierto? Entonces tengo que devolverme, ¿cierto? Y aquí justo me voy a dar cuenta de que el elemento es menor, ¿cierto? O igual, cuando estoy aquí, y va a retornar la posición aquí. ¿Sí? Y fíjense que en el último if no hay ninguna comparación con triangulito, así que no las cuento. Entonces, en el mejor caso, el tiempo del algoritmo es igual a 2 comparaciones. Eso le quería preguntar, si no aparece el triangulito como tal, ¿no cuenta como...? No cuenta. Aquí dice explícitamente qué cosas tengo que contar. Sí, lo que pasa es que confundía eso con el menor igual, el normalito. Ahí, digamos el triangulito que bajamos. Eso. ¿Ya? Perfecto. Y en el peor caso, El elemento no estuviera, pero fíjense que cosas que no les dije, que dice el negrito asumiendo búsquedas exitosas. ¿Sí? O sea, que estuviera en el último del último arreglo. Es decir, estuviera aquí. Ese es el peor caso. ¿Ya? No, porque si no solo puede venir por raíz de n más, porque se arroba el n. Profe, ¿no sería el peor caso que estuviera justo en la mitad, pero el primer elemento de la mitad ya que se busca al revés? No. Fíjate por qué no, porque aquí el algoritmo haría una comparación en ese while del principio. Entonces ahí no se maximiza ese while, ¿cierto? No se maximiza la cantidad de iteraciones. ¿Cuándo se va a maximizar ese while? Es cuando esté acá, ¿cierto? Porque va a tener que saltarse ¿cuántos bloquecitos? En raíz de n. Raíz de n. Es decir, hay aquí raíz de n, voy a escribirle bloques, ¿ya? O segmentos, ¿ya? Que son esos cuadraditos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué se mueve raíz de n? Si se supone que son n bloques y cada bloque tiene como sería largo n, o sea, raíz de n. Sería n bloques de raíz de n. Sobre raíz de n. N por raíz de n, ¿no? Es que No. No. Fíjense que este arreglo tiene tamaño, voy a escribirlo en azul, tiene n elementos, ¿sí? Y esos n elementos los dividí en bloques de raíz de n, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos bloques de raíz de n puedo dividir yo un arreglo de n? En raíz de n, ¿cierto? Entonces, hay raíz de n bloquecitos, ¿cierto? O segmentos de ese, o subarreglos dentro de ese arreglo. ¿Ya? Así que perfecto. El while de arriba, ¿cierto? El del principio hace exactamente raíz de n iteraciones, ¿cierto? Porque va a llegar aquí y va a decir, me pasé, vuelvo aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí tiene que empezar a buscar de nuevo, ¿cierto? Pero secuencialmente. ¿Sí? Y aquí también hay raíz de n elementos, ¿cierto? O sea, sería n más raíz de n menos 1, no sé. No, porque fíjate que hace 1, 2, 3 hasta n comparación, ¿cierto? Raíz de n por comparación, perdón. Sí, pero dijimos que parte en el primero, pues no... ¿Sí? Claro, tiene que preguntar aquí, es menor o igual, es menor o igual, es menor o igual, es menor o igual, es menor o igual. Y aquí se va a terminar, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas comparaciones? Raíz de n, ¿sí? Entonces, en el peor caso tenemos raíz de n, voy a escribirlo bien, de mayúscula, ¿cierto? Que tenemos en el peor caso. Va a ser raíz de n, porque tengo que saltarme eso raíz de n bloques, ¿cierto? Y raíz de n porque tengo que buscar dentro de este último bloque, ¿cierto? Que son raíz de n. Y eso va a ser 2 raíz de n. ¿Ya? ¿Sí? No es sencillo, ¿cierto? Pero tampoco imposible. Está enredado más que difícil. Pero son búsquedas que son interesantes, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Y ahora, usemos la notación asintótica. ¿Cómo puedo yo expresar el tiempo de ejecución de este algoritmo para un caso general? O grande raíz de n. O grande raíz de n. ¿Por qué? Porque no puede ser el teta, porque abajo es lineal. O sea, Constante y está aquí. Es decir que omega y el O son distintos, ¿cierto? Entonces,
no puedo jugar el teta. Si ambos fueran iguales, el mejor y peor caso, Claro, el teta sería la notación. podría usar teta. Perfecto. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que escribir eso. ¿Ya? Y la última pregunta aquí. ¿cuál Pero es? no me basta, por ejemplo, con poner notación notación O sea, A desde igual. que es tengo- por rey n porque ya tiene que haber una justificación, no es como que. el mejor No, pero y peor caso omega distinto. son distintos. Eso debería ser el argumento. Sí, porque a veces suele pasar que los colocan al azar. O porque saben la O nomás, ¿sí? Entonces por eso. ¿Sí? Entonces argumento. Y B me dice, obtenga el tiempo promedio de búsqueda exitosa de dicho algoritmo, haga todas las suposiciones posibles que sean necesarias para un correcto análisis. El tiempo promedio sería distinto, el tiempo amortizado sería Es distinto. ¿Sí? Porque acuérdense que el tiempo amortizado era sobre una estructura que realiza ciertas operaciones. ¿Sí? Acuérdense de la cola implementada usando dos filas, ¿cierto? Que tenía operaciones, ¿cierto? Que una era más cara que otra. Pero aquí queremos que para cualquier caso, yo quiero calcular su tiempo de ejecución y promediarlos todos. ¿Ya? Entonces partamos diciendo cuáles son todos los casos aquí. N. ¿Por qué son N casos? Hay N elementos que yo pudiera buscar, ¿cierto? Es decir, el elemento podría estar en la posición 1 hasta la N. ¿Ya? ¿Por qué no considero más? Porque ahí claramente me dice que estoy asumiendo búsquedas exitosas. Si son búsquedas exitosas y infructuosas, tendría que agregarle los N más un casos de falla, ¿cierto? Que es que estuviera aquí, entre medio, y así. ¿Ya? Pero búsqueda exitosa, ¿ya? Entonces el promedio va a estar dado por 1 partido en N por el tiempo total de todos los casos posibles, es decir, los N. ¿Ya? Voy a escribirla ahí, así por mí. ¿Cómo expreso el tiempo de ejecución de cada uno de los casos? ¿Habría que separar los dos sumatorios? ¿O multiplicarlos por dos? Que son dos iguales, ¿no? Sí, puede ser. Pero veamos, ¿sí? Dividamos las búsquedas, mejor dividamos el costo o expresemos el costo con respecto a cuánto me cuesta descartar los bloques y cuánto me cuesta buscar dentro del bloque. ¿Ya? Entonces fíjense que el primer caso de aquí, voy a borrar esto, el primer caso siempre me costaba 1 de descartar el primer bloque más 1 de buscar dentro del bloque, ¿cierto? Este de aquí, ¿cuánto me va a costar? 1 más 2, ¿cierto? El siguiente, 1 más 3. Así hasta. Y el siguiente, ¿cuánto me va a costar? 2 más 1, ¿cierto? 2 más 2, y así hasta. Entonces n raíz de n más Y así sucesivamente. Hasta que llegue de raíz de n más 1 hasta raíz de n más raíz de n. ¿Cierto que este es el peor caso? ¿Sí? Entonces, fíjense que la sumatoria yo la podría expresar como la sumatoria de i igual a 1 hasta raíz de n, ¿cierto? Que va a ser la sumatoria de descartar el bloque más o por la sumatoria de raíz de n de j igual a 1 de la posición del bloque. de va a ser la cantidad de operaciones que tengo que hacer de buscar dentro del bloque, ¿sí? Entonces la sumatoria estaría dada por eso de ahí. Sería como un doble for, una cosa así, ¿sí? Si lo quieren pensar así. Entonces eso sería el costo, ¿sí? ¿Por ¿Sí? qué queda raíz de n más 1 ahí en el... ahí? Ah, porque fíjate que tiene que descartar todos los bloques, los raíz de n bloques, ¿sí? Más una comparación de decir, ¿sabes qué? Está aquí, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, así, fíjense que el I va a expresar este numerito de aquí, el primero, y el J va a expresar el segundo numerito de esa suma. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo resolvemos esto? Hacer un del cuadrado. Entonces, 1 partido en n de la sumatoria de
i igual a 1 hasta raíz de n de raíz de n por i, ¿cierto? Porque en esa sumatoria de aquí el i no tiene nada que ver, ¿cierto? Más raíz de n por raíz de n más 1 menos. ¿Sí? 1 sobre n de raíz de n, ¿cierto? Por Lo mismo que el primero. Raíz de n más 1 medio. Todo eso. más raíz de n por raíz de n más 1 menos. Pero aquí me faltó un raíz de n, ¿cierto? Sí. Porque el j no tiene nada que ver con esto ahí. En realidad el j ya lo expresamos, no tiene nada. Así que me faltaba el raíz de n acá. Creo que le enredamos más por juntarlo con la sumatoria. Es que hay que juntarlo. Bueno, desde ahí yo en la pauta hay otro análisis que hice yo, pero en realidad sirve para este caso. ¿Ya? En el certamen no sé por qué. Ya. Entonces, esto se me hace un n, ¿cierto? Y esto se me hace un n. ¿Sí? Entonces, se van a ir esos 6. Voy a hacerlo aquí arriba, entonces me queda 2 raíz de n más 1. me Se queda va con n. que va raíz de n más Eso se me hizo Claro, porque se duplica. Aquí quedando igual aunque lo que raíz de n más 1 medios. Porque tiene el doble. Ah, claro. Sería raíz de n más 1 más raíz de n más 1 y todo eso partiendo de eso, 2 raíz de n más 1 medios. Y se van los dos. ¿Es más raíz de ¿Ya? n? Sí. Yes. Sí, porque raíz de n más, me da 1, ¿cierto? el caso promedio sería en orden raíz de n. Entonces en promedio me va a costar raíz de n más 1 comparaciones buscar un elemento usando ese algoritmo. ¿Ya? ¿Era muy complejo? No. Sí, si yo me daba cuenta de que iba descartando así, la sumatoria salía suave. ¿Sí? Ahí nos piden en orden. Pero lo más complicado según yo es el algoritmo. ¿Sí? Si yo no se lo explicaba, creo que era como lo más complejo que voy a hacer. Pero entender el algoritmo. Entender lo que hacía. ¿Ya? Pero lo demás no es tan difícil. ¿Sí? Es ir dándole números a los costos y va a ir saliendo solito. ¿Ya? Así que, para que me crean que eso es correcto, da exactamente eso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto en la sumatoria 2 raíz de n pensando que va a ir del mejor caso al peor caso? 2 raíz de n. Claro, Claro, que aquí de 1 a 2 raíz de n. Es como haciendo un mini peor caso en cada cuestión. Pensando que puede ir del mejor caso al peor caso. Es que fíjate de que la cantidad de casos es, ¿cuántas? Son n, ¿cierto? Pero aquí hay raíz de n por raíz de n, ¿cierto? Que me dan los n casos. Si yo sumara de 1 a raíz de n, a 2 raíz de n, ¿cuántos casos eran? No me dan los n, ¿cierto? Entonces como un poco trampa, ¿cierto? O sea, no es trampa, es que no está correcto, ¿cierto? Entonces por eso es que aquí las dos sumatorias están correctas, porque me va a dar n casos, ¿cierto? El otro análisis que voy a hacer es que, algo parecido a lo que decías tú, es pensar de que el costo que me cuesta buscar dentro de un bloque, ¿sí? Que es exactamente la sumatoria de descartar el bloque más la sumatoria que va a estar dentro del bloque, ¿sí? Ahora, ¿cuántos bloques hay? Raíz de n. Entonces ahí tengo el costo de todos los casos, ¿sí? Eso de una forma. Pero, ojo que es poco intuitivo, ¿cierto? Con respecto a la serie que ya hemos sacado de aquí. ¿Sí? O sea, llegar a eso es como que prácticamente yo sabía el algoritmo al revés y al derecho y yo sabía que exactamente eso es lo que hacía. ¿Ya? Entonces, eso era la otra forma y llegó al mismo resultado. ¿Sí? Pensar el ejercicio por bloques y después pensar cuánto me va a costar
cada bloque, ¿sí? Eso, ¿ya? Salía un poco más corto, pero era un poco más difícil de ver. De hecho, en el certamen hicieron, la mayoría hizo esto, ¿sí? Los que lo tuvieron bueno hicieron esto, ¿sí? Y no lo otro, ¿ya? Así que eso, ¿alguna duda? Demasiado. Bueno, ¿ya? Aquí uno podría generalizar esto para cualquier K, ¿cierto? Es decir, yo podría saltarme en cualquier múltiplo o divisor de n, ¿cierto? Entonces ese de ahí, raíz de n, yo podría reemplazar por K. Y yo podría reemplazar todo esto por, en vez de 1 partido en n, o sea, perdón, en raíz de n por n partido en K. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? Tendría una expresión más fea, pero yo les aconsejo que la traten de resolver. ¿Ya? ¿Por qué? Eso. ¿Ya? Como en los últimos tiempos. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Ahora les interesa, ¿cierto? Es que no, no, si yo le tomé atención, No, pero no le no voy a entendí. decir nada más. ¿Ya? Que en vez de raíz de En vez de la raíz de n, hubiera un K arbitrario. Eso. Sí, sí, sí. Para un K arbitrario. No lo dividiéramos en un número cualquiera. Y dejarlo en el